Hola, buen día. Vamos a comenzar con nuestro segundo tema que corresponde a proteínas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Básicamente, bueno, son las propiedades funcionales de las proteínas. Dejen amplio aquí esto. Las propiedades funcionales de las proteínas. Vamos a ver también cómo las proteínas, de hecho, pueden interactuar al nosotros elaborar algún alimento, como puede ser algún tipo de emulsión, espumas, y cómo es que se comportan las proteínas dependiendo del tipo de proteínas en la formación de geles y cómo es que afecta a la textura. Esto es bien interesante. No vamos a ver lo que es la bioquímica de las proteínas, solamente algunos aspectos muy importantes para poder relacionarlo. El detalle aquí está es que en la industria alimentaria se utilizan un sinfín de ingredientes para elaborar algún producto. En este sentido, muchos de estos ingredientes pues suelen contener proteínas y dependiendo del tipo es el producto que se va a estar formando. Es por ello que pues, ahora sí que en esta unidad, como vamos a ahondar más adelante, vamos a ver cómo es que afectan básicamente las proteínas, el tipo de proteínas, el origen de las proteínas sobre la fabricación de ciertos alimentos. Ejemplo, muchas veces, bueno, hay alimentos muy típicos, ¿no? O sea, muy característicos, como puede ser el queso. El queso es un producto lácteo que todo el mundo conoce, todo el mundo relaciona las texturas que puede haber, ¿sí? Es un ejemplo así como de los más claros que se pueden encontrar. ¿En qué sentido? El queso, pues cada quien tendrá su favorito, ¿no? Está que el queso hebra, que es el Oaxaca, el doble crema, el manchego, el, bueno, queso para untar y pues no sé, hay muchos tipos, ¿no? Y de hecho en cada región es muy típico, ¿no? Y pues ya cada quien sabe cómo es, pues no sé, que le pongan queso a una quesadilla, de lo que sea, aunque sea esta solamente de queso. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. El punto está en que todo el mundo sabe qué va a pasar cuando este queso va a entrar en contacto con calor y qué textura, de hecho, tiene cuando es fresco y cuando pues ya tuvo un calentamiento pues, en una tortilla. Ahora, hay productos que se llaman pues quesos vegetales, ¿no? Quesos orgánicos. Muchos de ellos pues proceden, por ejemplo, de la soya. La soya se puede obtener un queso de soya y ese queso va a tener proteínas. El origen, el origen es vegetal, pero honestamente no se va a comparar y no se va a poder trabajar del mismo modo que un queso de origen de vaca que de un queso vegetal. Es a lo que vamos. Proteínas va a haber tanto de manera vegetal, en el caso de la soya, como proteínas de origen animal, como es el queso de vaca. Entonces, a lo que llaman de repente tofu, dejen busco aquí, digo para darnos una idea. Tofu, tofu, tofu. ¿Qué es? Bueno, es una comida de origen oriental preparada con semillas de soya, agua y solidificante coagulante. Entonces esto, de hecho, podemos ver que es como un tipo de queso, pero no va a tener, de hecho, el mismo sabor, va a variar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad, cómo es que varía de acuerdo al origen y por qué hay esa variación, si de todos modos, vamos, uno tiene una proteína y el otro tiene proteína, o sea, en sí los dos te van a hacerte, bueno, te van a nutrir y va a haber, eh, van a funcionar como un alimento, ¿no? Ahora sí que ambos dos. Ahora, estos dos productos. Bueno, y después, bueno, vamos a ver también muy importante la desnaturalización de las proteínas en los alimentos. Pero bueno, como les decía, vamos a ver primero este tema, propiedades funcionales de las proteínas, y necesitamos recordar qué cosas son las proteínas.
Yo sé que ustedes ya lo saben, yo sé que pues no se les ha olvidado y que estamos muy bien en este aspecto, pero sin embargo, pues para mi materia, pues tengo que dar un muy breve repaso de lo que son las proteínas, de lo que vimos en la unidad uno. Las proteínas son moléculas muy complejas. ¿A qué se debe esta complejidad? A la estructura que tienen y a todo este origen que de hecho las proteínas van a tener para cumplir una función. En este sentido, presentan una estructura como ya hemos visto, bueno, como ya lo hemos checado, presentan una estructura donde partimos de los aminoácidos, un aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido, con otro aminoácido que pueden ser los mismos o pueden ser distintos. ¿Sí? Recuerden que tenemos muchos aminoácidos, aminoácido 1, 2. En este caso, bueno, para diferenciarlos, les pongo aquí unos numeritos, pero bueno, ustedes ya saben. Esta cadena, bueno, como sabemos, va a recibir de hecho un nombre que es la estructura primaria. Si este aminoácido eh, se pliega o forma algún tipo no sé, de estructura, va a recibir una estructura secundaria, ¿sí? O sea, puede tener una estructura primaria que es nada más una secuencia de los aminoácidos. Si sufre algún tipo de plegamiento, ¿sí? Ya sea de alfa hélice o beta plegable, como unas láminas, pues va a recibir una estructura secundaria. La estructura terciaria se va a dar cuando esta estructura secundaria es tan grande, ¿sí? Que de hecho empieza a tener interacciones entre ellas, ahora sí que entre estas cadenas. Y la cuaternaria es cuando esta proteína pues va a interactuar de hecho con alguna otra proteína o con algún otro con alguna otra estructura. Entonces, bueno, esto es muy interesante, es muy importante porque la estructura de la proteína, por ejemplo, va a ser muy distinta, de ahí vamos a empezar a partir, o sea, vamos relacionando, va a ser muy distinta la proteína que contiene el pollo, que vamos a suponer, ¿no? O sea, es una suposición, aclaro, que pues no sé, tiene un 58% de proteína, ¿o sí? Ok, vamos, no quiero buscarlo ahorita en internet, pero bueno, no, a lo que voy es a lo siguiente, que a lo mejor la proteína aquí de una pechuga de pollo es del 58%. Y por aquí tenemos, no sé, creo que son garbanzos, frijoles y chícharos. Entonces, bueno, vamos a suponer que estos frijoles que están aquí, se hace un análisis y también vamos a tener un 58% de proteína. Entonces se hace un análisis en laboratorio y dicen, total de proteína, este alimento tiene 58%. Total de proteína, este alimento tiene 58%. Pero bueno, yo creo que aquí podemos ver muy claramente que el tipo de productos que se pueden hacer tanto con un producto como con otro, pues son distintos. Y esto va a estar en función no tanto de qué porcentaje tengamos. Esto es bien interesante, es bien importante para ustedes como ahora sí que futuros ingenieros en alimentos que van a tener que desarrollar algún tipo de alimento. Entonces, bueno, vemos que el porcentaje puede ser el mismo, pero bueno, tú puedes hacer, pues no sé, una pechuga a la plancha, ¿no? Pero pues no hay frijoles a la plancha y tampoco hay caldo de pechuga. Bueno, o sea, sí hay, ¿no? Caldos de pechuga, pero no como se puede hacer, ¿no? Un caldo de frijoles ahí. Entonces, el manejo es distinto. ¿Y a qué se debe? Pues se debe precisamente a que tienen distinta estructura primaria estas proteínas. ¿Sí? Las proteínas del frijol van a tener una distinta estructura primaria, es decir, a lo mejor van a tener, no sé, uno, dos, 7 aminoácidos, tanto los frijoles de aquí como la pechuga. Pero a lo mejor este aminoácido va a estar aquí repetido, no sé, unas 3 veces. Y este aminoácido va a estar movido acá.
y la estructura secundaria va a ser diferente de una y de otra, y por lo tanto la estructura terciaria y cuaternaria. Entonces ya ahí es donde podemos ver por qué de hecho son diferentes, o sea, tienen el mismo porcentaje, tienen las mismas biomoléculas, pero pues no se parece una pechuga a unos frijoles, o sea, no se parecen. Y este es el detalle, o sea, este es así tan simple, tan sencillo, que sus estructuras primarias, secundarias, por lo tanto terciarias y cuaternarias, son distintas en este tejido, son distintas en este tejido, en este otro producto, en este, bueno, que es carne de res, en la avena, en las lentejas, en el arroz y en los frijoles, ¿no? En el brócoli, o sea, son distintas, pudiendo tener, y esto lo pongo y repito nuevamente, porque pues sí es difícil, ¿no? Que a lo mejor tengan la misma cantidad, como ejemplo el porcentaje, suponiendo que tienen el mismo ejemplo, ¿cuál es la diferencia, no? Entre unos camarones y pues no sé, unos cacahuates, o sea, los dos tienen proteína, los dos tienen carbohidratos, los dos tienen lípidos, pero en el caso de la proteína, pues van a tener distintas estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Si nosotros entendemos esto, pues créanme que vamos a entender muchas cosas y vamos a ir aprendiendo muchas cosas en este sentido. Son cuatro criterios fundamentales, chicos, cuatro criterios fundamentales para clasificar una proteína, no desde un punto de vista bioquímico, o sea, esto es estructura, o sea, eso es bioquímica pura y podemos ver cómo es que se enlaza este aminoácido con este aminoácido, pero esto ya lo vimos en bioquímica 1, entonces bueno, ahorita es bioquímica 2, eh, y bueno, sí hay una, ¿cómo les quiero decir? Hay una relación, como se los expliqué, entre la cuestión de bioquímica pura, ¿sí? Y la cuestión para elaborar alimentos, o sea, lo que ya es la cuestión de la industria alimentaria. En la cuestión, ¿sí? Ahora sí que de la bioquímica, como lo hemos platicado, podemos ver aquí, dejen quito aquí mi cara, la hago para acá, podemos ver que de hecho las cadenas de los aminoácidos que les decía, de hecho aquí está un poquito más explicado, mejor explicado, pues va a corresponder a la estructura primaria, ¿sí? Que es una secuencia de cadena de los aminoácidos. Esto no quiere decir que son los mismos aminoácidos, o sea, son distintos aminoácidos. O en algún momento, pues no sé, tres igualitos aquí, bueno, no importa. El chiste es que este es 1, 2, 3, 4, son muchos aminoácidos, ¿no? Entonces la secuencia, eso vamos a llamar estructura primaria, ¿sale? Para que se nos quede. Para que se nos quede. La estructura secundaria es cuando esta cadena, si esta cadena va a formar un tipo de alfa hélice o pues se llaman aquí de lámina, ¿sí? Una estructura laminar. Y esto va a depender del, ¿cómo se llama? Ahora sí que del tipo, ¿no? Del tipo que va a formar, ahora sí, del tejido. Algunos tejidos pues van a ocupar que sean de este tipo, algunos otros van a estar de este tipo, las plantas de repente van a formar a lo mejor este tipo y los animales en algún momento forman de este tipo, o sea, es dependiendo del tejido y dependiendo del organismo. Si estas, bueno, llegan a tener interacciones entre ellas, pues se va a formar una estructura que se va a llamar terciaria. Nuevamente, pues nada más estoy repitiendo lo que expliqué hace rato. Y por último, la estructura cuaternaria de la proteína consiste en muchas interacciones de este tipo de proteínas con con otras proteínas, ¿no? De este tipo así. Entonces, eh, va a depender, ¿no? De los organismos. A lo mejor un conejo, qué bonito conejo, va a formar, ¿no? Tipo de estructuras así como globulares y pues no sé, a lo mejor las plantas van a ser distintas. Por otro lado, bueno, hay ciertos criterios en donde también es importante desde el punto de vista de la industria alimentaria tenerlos en cuenta. Una de ellas, es decir, te llega una proteína, te va a llegar una proteína de, pues no sé, de un animal
y te va a llegar una proteína de una plantita, ¿no? De un arbolito, una plantita. Semillas, de hecho, o sea, semillas de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que checar, o sea, cuando llega a la industria, vamos a suponer que van a desarrollar un alimento. Y bueno, pues tienen que checar muy bien la composición, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo en que la estructura primaria nos va a dar la composición, es decir, hablamos de aminoácidos este, esenciales, no esenciales, ahora sí que para el ser humano, de origen animal, de origen vegetal, ¿de qué? Sí, o sea, también tenemos que estar checando la forma que tienen estos, sí, o sea, si son plegables, si son globulares, ¿por qué? Porque esto increíblemente determina de hecho el tipo de solubilidad que van a tener las proteínas, es decir, van a ser más solubles en qué solventes. Y bueno, muy importante, pues también considerar la función biológica que estas van a cumplir. Ahora bien, continuando, ¿no? con nuestro tema, las proteínas, ya sea como grupo o individualmente, son de gran importancia por sus propiedades físicas, químicas y lo que nos interesa a nosotros en la industria alimentaria, funcionales, que proporcionan productos de buena calidad y facilitan su procesamiento. Y bueno, nuevamente aquí lo de buena calidad, pues yo a veces hasta lo puedo considerar, y yo les pido esto, que lo consideren así como que al cliente lo que pida, o sea, el cliente lo que pida. Vamos a suponer, en el sentido de las personas que son vegetarianas, no sé si entre ustedes hay algún vegetariano, puede ser, o sea, puede ser que haya algún vegetariano. Entonces, bueno, calidad para ti, ¿qué es? Bueno, va a ser que sea algo de origen vegetal. Entonces, ¿cómo a ti como ahora y como ingeniero en alimentos te van a pedir, no sé, que tú estás en una empresa y te van a decir, ¿sabes qué? Para mí, no sé, queremos un queso Oaxaca, pero vegetal. O sea, está bien difícil. Por eso todavía no hay, yo no sé qué haya, ¿cómo se llama? Un queso Oaxaca, un queso de esos que van las quesadillas, este, de tipo vegetariano. Y aquí es donde entra este punto. Las proteínas te van a delimitar muchas veces el procesamiento de ciertos alimentos. Y ustedes, bueno, ¿por qué les planteo ahorita este tipo de cosas que parecerían hasta cierto punto, pues poco convencionales, ¿no? Por ejemplo, el mencionar un queso vegetariano, ¿no? Que simule mucho a un queso de vaca. Por esto precisamente, porque dependiendo de las proteínas que ustedes utilicen, pues es como se van a manejar físicamente. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? No sé, a la temperatura a la que van a hervir, a la temperatura que se van a congelar, a la temperatura a la que van a formar, no sé, una emulsión, un gel, X cosa, ¿no? A la temperatura y a las condiciones que se van a desnaturalizar, bueno, pues ya estamos entrando, ¿no? En cuestiones de terrenos químicos, es decir, que el pH, cómo les va a afectar la salinidad, ¿sí? La salinidad a ciertas proteínas para que éstas se precipiten, para que se desnaturalicen. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo una proteína de origen vegetal que una proteína de origen animal. Van a cambiar esas propiedades. Entonces, si cambian esas propiedades porque las cadenas, la estructura primaria, secundaria, tercera son distintas, porque el contenido de aminoácidos son distintos, por lógica, ustedes como ingenieros en alimentos me van a decir ahora, por lógica, va a cambiar el funcionamiento que éste va a tener sobre un alimento, sí o no. Entonces, pues lógicamente el comportamiento que vamos a tener ya en nuestras empresas va a ser distinto y es muy importante tomarlo en cuenta. Principales propiedades funcionales de las proteínas, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar de propiedades funcionales, ¿sí? Sus fuentes, que es lo que les estaba diciendo,
y sobre todo, bueno, las aplicaciones. Vamos a ver este pequeño cuadrito. Y bueno, tenemos aplicaciones, por ejemplo, en los productos cárnicos, todo lo que son ¿cómo se llama? Ahora sí que todo lo que tenga que ver con carne, carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, ¿no? Este, ¿qué es lo que va a proporcionarle o qué va a diferenciar la proteína de otros, ¿no? O sea, de otros productos. Por ejemplo, la proteína, ese sabor a carne que nosotros, pues, lógicamente detectamos tanto en el pollo como en el pescado, en los mariscos, se debe a las proteínas que tiene, ¿sí? O sea, parece hasta cierto punto así como que, pues sí, profe, pues es muy lógico, ¿no? O sea, si sabe a carnes porque tiene proteínas de carne. Bueno, ya ahorita ya parece un poco más lógico. Todo eso, este, todo ese aroma y ese sabor, pues se debe a precisamente el tipo de aminoácidos que tiene, es muy característico. Entonces, vamos, es por ello que es difícil, por ejemplo, en el caso de los quesos, que hagas un queso vegetal y pues de dónde va a salir el sabor y el aroma a carne, o sea, si estás haciéndolo de plantas, ¿sí? Y entonces ahí es donde también ya tú dices, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo poner? ¿Cómo lo voy a trabajar? Y esto en el supuesto, vuelvo a insistir, de que, no sé, está en una empresa y, pues no sé, se les ocurre como a mí ahorita, oye, quiero hacer un queso pero vegetariano, eso se vende muy bien en otros lugares, entonces pues no sé, quiero manejarlo, ¿no? O a un porcentaje pone de soya al queso, que también se trabaja, es como el atún. El atún de hecho se metieron en muchos problemas y esto salió en las noticias, ¿por qué? Porque le agregaron soya al atún y de hecho pues en algunos casos el porcentaje era muy alto. Ustedes pueden buscar esa noticia, recuérdenlo, pero aquí es donde la economía, la cuestión económica viene a jugar un papel muy importante. Alimentos, chicos, es sinónimo, sí, de salud, es sinónimo de nutrición, es sinónimo de estudios, es sinónimo de muchas cosas, pero lo que es real, lo que es ahora sí que lo que rige los, ahora sí que a los alimentos es el dinero, ¿sí? La cuestión económica. Puede significar muchas cosas, pero creo que una de las principales cosas, más allá de todo eso, es la cuestión económica. Entonces, yo así que les quiero indicar, les quiero que reflexionen en este sentido de que esto que vemos pues también en algún futuro, en algún momento pues va a impactar y va a tener que ver con cosas de dinero. Ahora, nosotros veíamos por ejemplo el color, ¿sí? Algo bien interesante, el color. Y nuevamente yo creo que ya tenemos suficiente edad para saber o para medio diferenciar que esto, o sea, perdón, aquí donde está la flechita, esto es res, ¿sí? O sea, esto es res, tiene una coloración roja. No sé, a lo mejor me van a decir, no, profe, estás, pero si ciego, estás mal. Porque de hecho es que esto parece como pez, de hecho, ya viéndolo bien, esto parece así como un filete de pez, de pescado que ya salió del agua. Y esto sí parece pollo, ya viéndolo, ¿no? Ya viéndolo así muy detenidamente. Entonces, bueno, el punto es que la coloración entre bueno, entre todos los que están aquí, ¿no? Que son como ejemplos de proteínas, van a ser diferentes. Y bueno, si alguien se preguntaba por qué la res no va a tener, pues no sé, una coloración como el pollo, pues la respuesta está en precisamente el tipo de aminoácidos que tiene. Sí, eso, el color se debe a las proteínas. Y si de hecho, bueno, no sé, algunas personas que ustedes saben de su familia, no sé, a lo mejor no prefieren la res, los bisteces de res porque son más duros y prefieren, no sé, los de pescado, los de pollo porque son más blanditos, pues ya les pueden decir que ellos no tienen la culpa de eso, se debe a que las proteínas que tienen estos alimentos son
van a cambiar la textura precisamente de los mismos y se debe a las proteínas, ¿sí? Las proteínas van a cambiar la textura del tipo de carne. Entonces, o sea, ¿qué podemos nosotros en la industria alimentaria ver como funcionalidad, ¿no? Sobre las proteínas? O sea, todo lo que abarque las proteínas. Bueno, nosotros sabemos que existen, por ejemplo, ciertas enzimas que rompen cadenas de proteínas. En este sentido, si tú agregas papaína, por ejemplo, que se utiliza mucho, y marinas un pedazo de bistec de res, pues vas a obtener en este sentido y se ha obtenido un beneficio económico y se ha tenido una funcionalidad para que se ablande la carne. En este sentido, pues se está afectando precisamente la textura de la carne. Y desde luego, el tener un producto con un sabor, un aroma, un color y una textura a la carne, pues es muy bueno porque ¿por qué? Porque económicamente ya la proteína animal es muy cara y pues más en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden optimizar algunos procesos, se pueden, pues no sé, de hecho, analizar y estudiar y saber cómo es que se hacen algunos productos teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, no se quieren hacer algún producto y pues ya van a decir, no sé, unas salchichas, ¿no? Salchichas, pues no sé. O sea, ¿con qué lo hago? ¿Con pescado? ¿Con pollo? ¿Con res? ¿Con cerdo? O sea, ¿con qué? Entonces, va a depender de el tipo de cosas que ustedes quieran. Y en este sentido, pues ya van a saber qué textura tiene cada uno de estos materias primas, qué aroma tienen, ¿sí? O sea, imagínate una salchicha de pescado o de camarón, pues no sé, a lo mejor, yo no las he visto, pero pues a lo mejor sí les gusta, pero la mayoría yo pienso que no les va a gustar. Entonces, es interesante considerar todo esto, porque o sea, llega una materia prima, oye, tuvimos mucho camarón ahora, y ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer unas salchichas así como que, órale, sabrá bien, no lo sé. Ustedes chequenlo. Nuevamente, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos varios productos, ¿no? Vemos mariscos, vemos muchos productos que son imitación de queso. De hecho, al día de hoy hay una noticia en el sentido de que bajó la producción lechera en Veracruz, entonces va a subir el queso. Y de hecho, muchos de los quesos que nosotros, según conocemos como quesos, pues bien sabemos que no son quesos. De hecho, pues aquí están las imitaciones en queso. ¿Por qué? Porque un buen queso de calidad, es caro. Entonces, y ahorita hasta las imitaciones yo creo que van a subir de precio. Como ingenieros en alimentos, ustedes pueden hacer una imitación de queso teniendo en consideración todo lo que les estoy explicando y con, ya saben, siempre con la leyenda esta de imitación de queso, ¿no? Imitación queso tal. Entonces, no se trata de engañar aquí a los consumidores, ni que yo les esté diciendo, oigan, ustedes pueden ahorrarse un dinero, el otro. No, 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 no vamos por ahí. Una imitación de queso, por ejemplo, pues puede ser el tofu, ¿sí? Lo que les decía hace rato. Tú lo vendes como queso vegetal, no sé, X cosa. Y de hecho, si le pones una muy buena fuente de materia prima a este tipo de productos, las imitaciones de hecho pueden ser muy buenas, o sea, pueden ser muy ricas, pueden ser nutritivamente excelentes, ¿sí? Entonces, no todas las imitaciones también pues van a ser así como que, oye, son de mala calidad, ¿no? O sea, de hecho no tendrían por qué serlas, aunque en algunos casos, la mayoría nos vamos por esa idea, ¿no? De que si es una imitación, pues le voy a agregar pasto, carcas, algo que sea muy barato, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no se va a poder con pasto, pero pues vamos por el tipo de proteínas. Bueno, por aquí vemos también cubiertas para batidos, leche de soya ultrapasteurizada, que es una alternativa, ¿sí? A la leche de vaca, bebidas nutrimentales para niños y adultos, productos de panadería y tofu instantáneo. Bueno, las proteínas en este sentido se han utilizado para desarrollar
este tipo de productos. Sí, bueno, el análisis, el estudio de las proteínas, sí, en la industria alimentaria, para este tipo de productos. Por ejemplo, eh, en la imitación de queso, se tiene que considerar muy bien, por ejemplo, cómo va a estar la interacción de la grasa, ¿sí? En este caso seguramente grasa vegetal, con la proteína que tú le vas a agregar. En este caso, pues puede ser de origen animal o de origen vegetal. Cómo va a estar la elasticidad, el punto de fusión, en fin, el comportamiento tanto físico, químico, de tus materias primas al estar habiendo una interacción con las proteínas. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, que haya una blancura, ¿no? Un cierto grado de blancura en el queso, un sabor blando, gelificación y emulsificación, y sobre todo, pues esto que es la elasticidad, que es pues, muy característico, ¿no? De estos productos. Eh, por ejemplo, en el caso de las proteínas para desarrollar la leche de soya ultrapasteurizada, eh, ¿qué es lo que se busca? Pues que tenga un sabor no tan desagradable, porque bueno, la leche de soya está rica, pero te tienes que acostumbrar, ¿no? Al sabor. Entonces tiene que ser un sabor aceptable, sí, o sea que haya un cierto grado de aceptabilidad, y esto tiene que ver con algún tipo de proteínas que tiene la soya. La estabilidad de la emulsión, desde luego, o sea que no, o sea, tú tienes tu leche de soya, o sea, de hecho la pueden hacer en casa, y pues que no se sedimente, ¿sí? O sea, que no tengas que estar batiendo. Entonces, ¿qué cosa le vas a agregar aquí para que haya estabilización y que haya una solubilidad ahora sí que en este producto? Entonces, ¿qué se analiza? ¿Qué se analiza respecto a las proteínas? La capacidad emulsificante, un sabor agradable, estabilidad en la emulsión. Entonces, ¿cómo y qué proteínas son las que nos están, pues de algún modo afectando a estas variables? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos ver en las, ahora sí que en lo que es la proteína. Voy a hacer una pausa, chicos, y voy a continuar. El detalle está en que puedo subir solo videos de 30 minutos, entonces voy a hacer una pausa y continúo.